Hay lugares a los que la gente va para curarse, y hay lugares a los que la gente va para desaparecer. Durante décadas, en lo alto de las montañas de Navarra, existió un edificio al que miles de personas fueron enviadas sin saber si volverían. No era una prisión, no tenía rejas, no había guardias armados. Y aún así, para muchos, fue el último lugar que conocieron. Ese lugar era el Sanatorio de la Barranca. A principios del siglo XX, España vivía con un enemigo invisible. La tuberculosis avanzaba lentamente, silenciosa, devastando familias enteras. No hacía ruido, no provocaba pánico inmediato. Simplemente debilitaba el cuerpo hasta que dejaba de funcionar. La gente no moría de repente. Se apagaba. Y cuando una enfermedad no puede ser detenida, la sociedad busca aislarla. Así nacieron los sanatorios de montaña. La idea parecía lógica: aire puro, frío, disciplina, distancia. Alejar a los enfermos de las ciudades. Proteger a los sanos. Controlar el contagio. Curar, o al menos, intentarlo. Pero la realidad era otra. Llegar al Sanatorio de la Barranca no era sencillo. No estaba cerca de ningún pueblo. No había tiendas. No había plazas. Solo carreteras estrechas, bosques densos y una sensación constante de alejamiento del mundo. Cada kilómetro era una despedida. Los pacientes llegaban acompañados por familiares que fingían optimismo. Sonrisas forzadas. Promesas vacías. Volverás pronto. Solo es por un tiempo. Todo saldrá bien. Nadie sabía si era verdad. Muchos subían con una pequeña maleta. Ropa, fotos, algún objeto personal. Lo justo para no sentirse completamente arrancados de su vida anterior. Sin saber que, para muchos, esos objetos serían lo único que quedaría de ellos. El edificio aparecía de repente entre la niebla. Grande, frío, aislado. Desde lejos, parecía tranquilo. Incluso hermoso, rodeado de naturaleza. Pero al acercarse, se revelaba su verdadera función: separar, encerrar, controlar. Nada estaba allí por casualidad. Las ventanas eran altas. Los pasillos, largos. Las habitaciones, idénticas. Todo estaba diseñado para funcionar como una máquina. Una máquina de espera. Dentro, los recién llegados recibían instrucciones claras. Horarios estrictos. Normas rígidas. Rutinas invariables. La vida pasaba a estar regulada por campanas, órdenes y silencios. Ya no eras una persona. Eras un paciente. Y ser paciente significaba perder el control. Muchos enfermos llegaban todavía con esperanza. Creían que el aire de la montaña los curaría, que el descanso los salvaría, que el tiempo estaba de su lado. Pero el tiempo, en la barranca, no era un aliado. Era una amenaza, porque cada día sin mejoría era una señal. Cada tos persistente era un aviso. Cada debilidad nueva era una cuenta atrás. El sanatorio no estaba lleno de gritos. Estaba lleno de suspiros, de respiraciones pesadas, de miradas cansadas, de personas que aprendían a leer su propio cuerpo como si fuera un reloj defectuoso. Algunos mejoraban, otros empeoraban, y muchos simplemente esperaban. Esperaban resultados, esperaban noticias, esperaban visitas, esperaban un futuro. Pero en la barranca, esperar era peligroso, porque mientras esperabas, el mundo seguía sin ti. Cartas llegaban tarde, visitas se reducían, las familias aprendían, poco a poco, a vivir sin esa persona. Y el enfermo, aislado en la montaña, empezaba a sentir que ya no pertenecía del todo a ningún sitio. Ese fue el primer golpe real. No la enfermedad, el aislamiento, la sensación de estar vivo, pero fuera de la vida. El sanatorio de la Barranca no solo trataba cuerpos, desconectaba personas. Y ese proceso apenas acababa de comenzar. En el siguiente acto entraremos en la vida diaria dentro del sanatorio. Veremos cómo se vivía realmente entre esas paredes, qué significaba pasar años allí, y porque muchos pacientes comenzaron a comprender que no habían venido solo a curarse. Habían venido a esperar su final. Si el primer día en el sanatorio de la Barranca estaba lleno de miedo, los meses siguientes estaban llenos de algo peor. Vacío. Después de las primeras semanas, los pacientes dejaban de observar cada rincón con atención. Dejaban de contar los días. Dejaban de pensar constantemente en cuándo volverían a casa, porque pensar demasiado en el exterior hacía que el encierro resultara insoportable. Así comenzaba la adaptación. Cada mañana era igual. Una campana, pasos en el pasillo, puertas abriéndose, enfermeras revisando camas. El día no empezaba cuando querías.
Empezaba cuando el sistema lo ordenaba. Los enfermos eran despertados temprano, incluso en invierno, incluso con fiebre, incluso con dolor. El descanso no era una lección, era una parte del tratamiento. Y el tratamiento no admitía excepciones. Después venía la inspección médica. Pulmones escuchados, tos analizada, temperatura anotada, peso registrado. Cada dato era archivado, comparado, evaluado. No para tranquilizar al paciente, sino para clasificarlo. Mejora, estable, empeora. 3 palabras que podían definir tu destino. Los que mejoraban eran vistos como ejemplos. Los estables como incómodos recordatorios. Los que empeoraban como futuros ausentes. La convivencia era extraña. Personas que nunca se habrían conocido en la vida normal compartían habitación durante años. Campesinos, obreros, estudiantes, madres jóvenes, hombres mayores. Todos igualados por la enfermedad. Pero la cercanía no siempre generaba unión. Generaba miedo, porque cuando alguien a tu lado tosía más fuerte, sabías lo que significaba. Cuando alguien dejaba de levantarse, también. Cuando una cama quedaba vacía, no había que preguntar. Nadie explicaba nada. Las pertenencias desaparecían. La cama se limpiaba. Otro paciente ocupaba el espacio. La vida seguía. En la barranca, la muerte no era un evento. Era una transición administrativa. Las visitas eran raras, difíciles, controladas. Las familias subían por caminos complicados solo para pasar unas horas junto a alguien que cada vez parecía más lejano. Más delgado, más cansado, más silencioso. Y después se marchaban. Siempre se marchaban. Los pacientes aprendían a no ilusionarse demasiado con las visitas. Porque después venía el vacío. El regreso al silencio. A las noches largas. A los pensamientos que no se podían apagar. De noche, el sanatorio cambiaba. Los pasillos se volvían más largos. Los sonidos más claros. La respiración más pesada. Muchos enfermos no dormían bien. Escuchaban toses en la oscuridad. Gemidos. Suspiros. Pasos lejanos. Y en cada sonido, veían su propio futuro. Algunos escribían cartas que nunca enviaban. Otros rezaban sin fe. Otros simplemente miraban el techo durante horas. La mente se volvía el peor enemigo. Porque cuando no tienes control sobre tu cuerpo, ni sobre tu tiempo, ni sobre tu destino, solo queda pensar. Y pensar demasiado en la barranca era peligroso. Con el paso de los años, el sanatorio se convirtió en un mundo cerrado. Con sus propias reglas. Sus propios rumores. Sus propias jerarquías. Los veteranos enseñaban a los nuevos cómo sobrevivir emocionalmente. No te encariñes demasiado. No hagas planes. No preguntes. Era un manual no escrito. El sistema no necesitaba imponerlo. Los propios pacientes lo transmitían. Así, el aislamiento se perfeccionaba. Ya no hacía falta muros. Ya no hacía falta vigilancia. El encierro estaba dentro. Pero lo más cruel era que, oficialmente, todo funcionaba. Los informes hablaban de disciplina, de orden, de eficiencia. Desde fuera, la barranca era un ejemplo de gestión sanitaria. Nadie veía el desgaste invisible. Nadie veía cómo las personas iban dejando partes de sí mismas en cada pasillo, en cada cama, en cada noche sin dormir. Y mientras tanto, el tiempo seguía pasando. Lentamente, implacablemente. En el siguiente acto veremos qué ocurrió cuando algunos pacientes empezaron a perder algo más que la salud. Cuando el aislamiento dejó de ser solo físico y se convirtió en una fractura psicológica profunda. Porque en la barranca, no todos morían. Algunos sobrevivían, rotos. En el sanatorio de la barranca, nadie perdía la esperanza de golpe. La esperanza no desaparecía como una luz que se apaga. Se desgastaba. Se rompía poco a poco, día tras día, noche tras noche, tos tras tos, informe tras informe. Hasta que un día, sin darse cuenta, el paciente dejaba de imaginar un futuro fuera de esas paredes. Y cuando eso ocurría, algo dentro ya estaba perdido. Al principio, muchos enfermos contaban los días. Marcaban fechas, calculaban semanas. Se prometían a sí mismos que en primavera estarían mejor, que en verano volverían a casa, que el próximo año sería distinto. Pero la barranca tenía su propio calendario. Un calendario sin estaciones. Solo había 3 fases. Llegada, resistencia, desgaste. La mayoría pasaba lentamente por las 3. Los cuerpos empezaban a cambiar. La tos se volvía más profunda, más frecuente, más dolorosa. El cansancio se acumulaba. El peso desaparecía.
Las manos temblaban. Los rostros perdían color. Y nadie lo ocultaba. La enfermedad no se escondía en la barranca. Se exhibía. Cada día era un recordatorio visual de lo que podía ocurrirte. Veías a otros empeorar. Veías a otros desaparecer. Veías a otros resignarse. Y sabías que tú podías ser el siguiente. Ese conocimiento constante era una forma de tortura silenciosa. No hacía falta decir nada. Todo estaba frente a tus ojos. Algunos pacientes intentaban mantenerse fuertes. Se aferraban a pequeñas rutinas. A la lectura. A escribir. A ejercicios de respiración. A conversaciones superficiales. A cualquier cosa que les permitiera fingir normalidad. Pero la normalidad no existía allí. Era solo una ilusión frágil. Las noches eran el peor momento. Durante el día, había distracciones. Revisiones. Comidas. Actividades limitadas. Conversaciones breves. Pero cuando caía la noche, el sanatorio se convertía en un espacio mental. El silencio se hacía pesado. Los pensamientos se volvían más claros. El miedo encontraba espacio. Muchos pacientes despertaban sobresaltados. Soñaban con funerales, con despedidas, con casas vacías, con habitaciones que ya no reconocían, con familias que seguían sin ellos. El subconsciente sabía cosas que nadie quería aceptar. La muerte era una presencia constante, no como un monstruo, como una sombra, siempre cerca, siempre esperando. Cuando alguien moría, no había ceremonias dentro del sanatorio. No había despedidas colectivas. No había tiempo para el duelo. El cuerpo era retirado discretamente. La cama se limpiaba. El espacio se reutilizaba. Y todo continuaba. Era una eficiencia fría. Necesaria, decían, pero profundamente deshumanizante. Porque cada muerte era un mensaje. Esto puede pasarte a ti. Algunos pacientes empezaron a desarrollar una relación extraña con ese mensaje. Algunos se obsesionaban. Otros lo negaban. Otros lo aceptaban con una calma inquietante. Había quienes hablaban de su propio final como si fuera un trámite. Si no mejoro este invierno, ya sabes. Probablemente no llegue al próximo año. Cuando me toque. Frases dichas sin drama. Sin lágrimas. Como si hablaran del clima. Eso no era valentía. Era agotamiento emocional. El sanatorio no solo enfermaba los cuerpos. Cansaba las almas. Con el tiempo, las conversaciones cambiaban. Al principio, los pacientes hablaban de sus vidas pasadas. De trabajos, de parejas, de hijos, de sueños, de viajes pendientes. Años después, hablaban solo del sanatorio, de médicos, de tratamientos, de síntomas, de rumores. El mundo exterior se volvía abstracto, distante, irreal. Algunos empezaban a sentir que ya no encajaban fuera, que incluso si sobrevivían, no sabrían cómo volver. Ese pensamiento era devastador, porque significaba que el sanatorio no era solo un lugar temporal. Se estaba convirtiendo en su identidad. La barranca se metía bajo la piel. Se convertía en referencia, en marco, en límite. Para muchos, el mayor miedo dejó de ser morir. Pasó a ser salir, sin saber vivir. Hubo casos de pacientes que, al recibir buenas noticias, no reaccionaban con alegría. Se quedaban en silencio, confundidos, asustados, porque curarse significaba enfrentarse a un mundo del que habían sido desconectados durante años. El sanatorio había sido su única realidad durante demasiado tiempo, y dejarlo implicaba perder, otra vez, todo lo que conocían. Mientras tanto, el sistema seguía funcionando. Los informes seguían archivándose. Las estadísticas seguían actualizándose. Las autoridades seguían considerando la barranca un éxito. Desde fuera, era un centro sanitario eficiente. Desde dentro, era una fábrica de desgaste humano. Nadie lo había diseñado para destruir. Pero eso era exactamente lo que hacía. Lentamente, legalmente, silenciosamente. Algunos pacientes intentaron rebelarse. Protestaron. Pidieron más contacto con sus familias. Más información. Más libertad. Más humanidad. Rara vez fueron escuchados. El sistema no estaba construido para dialogar. Estaba construido para gestionar. Y gestionar no implica comprender. Con el paso del tiempo, muchos dejaron de luchar. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque estaban cansados. Cansados de esperar. Cansados de sentir. Cansados de decepcionarse. Se volvieron funcionales. Cumplían. Obedecían. Resistían. Pero ya no soñaban. Ese era el verdadero triunfo del sanatorio. No curar.
sino domesticar el sufrimiento. Cuando finalmente algunos pacientes salían, llevaban consigo cicatrices invisibles, miedo a los espacios abiertos, dificultad para tomar decisiones, sensación constante de fragilidad, dependencia emocional del control externo. Habían sobrevivido, pero no habían salido intactos. El sanatorio de la Barranca no dejó tumbas visibles en sus muros. No dejó monumentos. No dejó placas. Dejó personas marcadas. Generaciones que aprendieron que la vida podía reducirse a una cama, un horario y una espera interminable. Y que lo peor no siempre es morir. A veces, lo peor es seguir viviendo sin saber cómo. En el siguiente acto veremos cómo terminó todo. Cómo este lugar fue abandonado. ¿Qué ocurrió cuando dejó de ser útil? ¿Y por qué, incluso hoy, sigue proyectando una sombra incómoda sobre la historia de la sanidad en España? Porque algunos lugares no se apagan cuando cierran. Solo cambian de forma. El final del sanatorio de la Barranca no fue dramático. No hubo titulares. No hubo escándalos. No hubo investigaciones públicas. No hubo culpables. Solo hubo silencio. Con el paso de los años, la tuberculosis dejó de ser una sentencia automática. Los antibióticos comenzaron a funcionar. Los tratamientos se volvieron más eficaces. La medicina avanzó. Y los sanatorios de montaña empezaron a perder sentido. Lo que durante décadas había sido considerado imprescindible, ahora parecía anticuado. La Barranca dejó de ser prioridad. Primero redujeron el personal. Luego cerraron pabellones. Después cancelaron ingresos. Y, finalmente, dejaron de enviar pacientes. Nadie anunció oficialmente el cierre. Simplemente ocurrió. Un mes había camas ocupadas. Al siguiente, solo quedaban unas pocas. Y un día, ninguna. Los últimos pacientes se marcharon sin ceremonias. Algunos fueron trasladados. Otros enviados a casa. Otros, simplemente, dados por perdidos en los registros. No hubo despedidas colectivas. No hubo reconocimiento del sufrimiento. Cada uno se fue como había llegado, en silencio. El edificio quedó atrás. Durante un tiempo, parecía que el sanatorio solo estaba vacío temporalmente. Las camas seguían hechas. Los muebles seguían en su sitio. Los pasillos seguían limpios. Como si alguien fuera a volver en cualquier momento. Pero nadie volvió. Los médicos fueron asignados a otros centros. Las enfermeras encontraron nuevos trabajos. Los administradores cerraron archivos. La institución desapareció. Pero el lugar permaneció. Con los años, el abandono empezó a notarse. La humedad subió por las paredes. El frío se instaló permanentemente. Las ventanas comenzaron a romperse. Los techos a gotear. La naturaleza empezó a entrar. Primero lentamente. Después sin permiso. El bosque se acercó. Las raíces rompieron el suelo. El viento atravesó habitaciones vacías. El sanatorio se convirtió en ruina. Y en ese proceso, ocurrió algo inquietante. La historia empezó a borrarse. Los documentos se perdieron. Los archivos se dispersaron. Los testimonios quedaron fragmentados. Cada año que pasaba, menos personas recordaban exactamente qué había sido la Barranca. No porque fuera irrelevante, porque era incómodo. Recordar implicaba admitir que miles de personas habían sido aisladas durante años sin una verdadera red emocional, que habían sido tratadas como casos clínicos antes que como seres humanos, que su sufrimiento había sido considerado un daño colateral aceptable. Era más fácil olvidar. Durante décadas, el edificio fue evitado. Nadie lo rehabilitó. Nadie lo convirtió en museo. Nadie lo protegió. Simplemente, lo dejaron ahí, como una herida sin cerrar. Los habitantes de los pueblos cercanos aprendieron a no hablar demasiado de él. Los mayores recordaban historias vagas. Allí mandaban a los enfermos. Muchos no volvieron. Era un sitio triste. Nada más. No había detalles. No había memoria colectiva. Solo incomodidad. A veces, algunos antiguos pacientes regresaban. Ya ancianos. Ya frágiles. Ya conscientes de que su vida estaba llegando al final. Caminaban por los pasillos destruidos. Tocaban paredes descascaradas. Buscaban habitaciones que ya no existían. Para ellos, no era una ruina. Era su pasado. Algunos lloraban. Otros permanecían en silencio. Otros se marchaban rápido. Cada reacción era distinta. Pero todos compartían lo mismo, una sensación de cierre incompleto. Porque nunca nadie les explicó por qué tuvieron que vivir así. Nunca nadie les pidió perdón. Nunca nadie reconoció públicamente lo que habían soportado. El abandono físico del edificio reflejaba el abandono moral de su historia.
Mientras tanto, con los años, la barranca empezó a atraer a curiosos. Exploradores urbanos, fotógrafos, aventureros, personas que buscaban emociones en lugares olvidados. Entraban, sacaban fotos, se iban. Para muchos, era solo un escenario, un fondo estético, un sitio interesante. Pocos comprendían realmente lo que había ocurrido allí. Las paredes estaban llenas de grafitis. Los objetos eran robados. Las habitaciones saqueadas. El lugar era consumido como entretenimiento. Y eso añadía otra capa de silencio. La historia real quedaba sepultada bajo imágenes bonitas, vídeos virales y rumores sin contexto. El sufrimiento se convertía en decoración. Y así, poco a poco, la barranca se transformó en un símbolo extraño, un sitio famoso por estar abandonado, pero desconocido por lo que había significado. Una ruina sin memoria. Pero el edificio seguía resistiendo. A pesar del deterioro, de los saqueos, del clima, del tiempo, la barranca no desaparecía. Como si se negara a ser borrada del todo. Como si quisiera recordar. Porque algunos lugares, incluso destruidos, conservan su peso emocional. Y este era uno de ellos. En el siguiente y último acto veremos qué representa hoy el Sanatorio de la Barranca. ¿Qué queda de su historia? Porque sigue incomodando. Y que nos obliga a preguntarnos sobre nuestras propias decisiones como sociedad. Porque el abandono no terminó cuando cerraron las puertas. Solo cambió de forma. Hoy, el Sanatorio de la Barranca sigue existiendo. No como hospital, no como refugio, no como institución. Existe como una pregunta. Una pregunta que nadie ha querido responder del todo. Quienes llegan hasta allí hoy no suelen encontrar miedo inmediato. No hay ruidos extraños. No hay apariciones. No hay espectáculos. Lo que encuentran es algo más difícil de describir. Una sensación de peso. Como si el aire fuera más denso. Como si el lugar exigiera respeto sin pedirlo. Porque este edificio no fue un accidente. Fue una decisión. Durante décadas, miles de personas fueron enviadas allí porque el sistema no sabía qué hacer con ellas. Porque era más fácil alejarlas que integrarlas. Porque el aislamiento parecía una solución aceptable. Porque el miedo justificaba casi cualquier cosa. Y funcionó. Funcionó en términos administrativos. Funcionó en términos estadísticos. Funcionó en informes y balances. Pero fracasó como experiencia humana. El Sanatorio de la Barranca no solo trató una enfermedad. Enseñó a miles de personas a vivir sin contacto, sin cercanía, sin control sobre su propio destino. Les enseñó que su vida podía ser suspendida por razones que no siempre comprendían. Les enseñó que podían ser apartados sin explicación. Muchos de los antiguos pacientes nunca hablaron públicamente de su experiencia. Algunos porque no podían. Otros porque no querían remover recuerdos que todavía dolían. Otros porque sentían que nadie estaba realmente interesado. No había espacio para esas historias. La sociedad siguió adelante. Pero ellos no siempre pudieron. Algunos arrastraron durante toda su vida una sensación constante de fragilidad. Miedo a enfermar. Miedo a depender. Miedo a volver a perder el control. Otros desarrollaron una independencia extrema, casi obsesiva, como reacción a años de obediencia forzada. Habían aprendido que confiar era peligroso, que esperar era doloroso, que necesitar era arriesgado. Ese fue el legado invisible del sanatorio. No está escrito en placas. No aparece en libros de texto. No se enseña en las escuelas. Pero existe, en las relaciones rotas, en las emociones contenidas, en los silencios heredados. Hoy, el edificio permanece como una ruina incómoda. No es un monumento oficial. No es un sitio protegido. No es un museo. Es un resto. Un fragmento de una época en la que se creía que el bienestar colectivo podía construirse sacrificando a unos pocos. Y casi nadie cuestionaba esa idea. El problema es que esos pocos eran personas reales. Con nombres. Con familias. Con sueños. Con miedos. Personas que vivieron años esperando una recuperación que no siempre llegó. Personas que aprendieron a convivir con la posibilidad constante de desaparecer. Personas que, incluso cuando sobrevivieron, nunca volvieron a sentirse completamente seguras en el mundo. La Barranca no fue un lugar malvado. Fue un lugar funcional. Y eso es lo que lo hace tan inquietante. Porque demuestra que el sufrimiento no siempre nace del odio. A veces nace de sistemas fríos, racionales, eficientes, que dejan de ver a las personas como personas. Las convierten en casos, en números, en riesgos, en problemas que hay que gestionar. Y cuando eso ocurre, el daño se vuelve invisible. Normal.
aceptable. Hoy, mientras el viento atraviesa las habitaciones vacías y la naturaleza sigue reclamando el edificio, queda una última responsabilidad: no olvidar. No convertir este lugar en una simple ruina bonita. No reducir su historia a fotos estéticas. No esconder su pasado detrás de mitos o fantasmas. Porque lo que ocurrió aquí fue real. Y podría volver a ocurrir. Con otros nombres. En otros edificios. Con otras excusas. La historia del Sanatorio de la Barranca no trata solo del pasado. Habla del presente. Habla de cómo tratamos a los vulnerables. De a quien estamos dispuestos a aislar. De a quien consideramos sacrificable. Habla de hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando el miedo gobierna. Este edificio no necesita ser restaurado para cumplir su función. Su función ahora es recordar. Recordar que detrás de cada decisión técnica hay vidas humanas. Que detrás de cada sistema hay consecuencias. Y que el silencio nunca es neutral. El Sanatorio de la Barranca sigue en pie. No como hospital, como advertencia. Y mientras sus muros sigan existiendo, su historia seguirá preguntándonos algo incómodo. ¿Hemos aprendido realmente? ¿O solo hemos cambiado la forma de olvidar?